¿Qué tal, chicos de sexto de primaria? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda de nuevo su profesor John Monsalve, su profesor de biología. Es un gusto para mí hacerles este repaso de esta forma. Ya hemos trabajado con las diapositivas. Tienen sus diapositivas, tienen sus vídeos en las diapositivas que pueden repasar para el examen. Allí doy las claves y los tips sobre las preguntas que estoy realizando el día de hoy en el examen. Chicos, el objetivo de esta clase es hacer un pequeño repaso para el examen mensual 2. El examen mensual 2 es el segundo examen del primer bimestre. Chicos, entonces, recuerden que vamos a evaluar dos temas en este examen: niveles de organización de los seres vivos y bioquímica de los seres vivos. Esos son los dos temas que vamos a evaluar. Vamos a hacer un pequeño repaso para que estés listo para que abras el examen y comiences. Si ya han pasado las 2 de la tarde, si no, esperes un ratito y luego sí abras el examen, y deseo que salgas muy bien en el mismo, chicos. Entonces, comencemos. Niveles de organización de los seres vivos. Es muy fácil. Recuerden que tenemos 3 niveles de organización. El primer nivel es un nivel químico. Antes de llegar a las células están formadas por compuestos, por elementos y compuestos que están en un nivel químico. Luego vamos a tener un nivel biológico. Esto es un repaso. Y de último tenemos un nivel ecológico. ¿Recuerdan eso? Lindo, ¿verdad? Químico, biológico y ecológico. El nivel químico comienza desde las partículas subatómicas. ¿Cuáles son? Los electrones, los protones y los neutrones. ¿Cierto? Carga negativa, carga positiva, carga neutra. Estos tres. Cuando ellos se unen, empiezan a formar los átomos. Y a los átomos también se les puede llamar elementos. ¿Cierto? Si esos elementos son parte de la materia viva, se les llama bioelementos. Si esos bioelementos se unen unos con otros, que de eso hablaremos en bioquímica de los seres vivos, si esos bioelementos se unen unos con otros, por ejemplo, un carbono se une con hidrógeno, se une con oxígeno, van a formar las... Un ratito para cambiar aquí el plumón, para que se vea mejor. Van a formar las biomoléculas. Y de eso hablaremos en bioquímica. Bioelementos se unen y forman biomoléculas. Muy bien. Ahora las biomoléculas se comienzan a unir y forman las asociaciones supramoleculares. ¿Quiénes son asociaciones supramoleculares? Pues tenemos varias. Pueden ser los orgánulos celulares. Recuerden que las células por dentro son como unas pequeñas mini ciudades, y eso que hay adentro se le llaman orgánulos o organelos, orgánulos celulares, dentro de las células. Pero esas asociaciones supramoleculares también pueden ser virus. Los virus son asociaciones supramoleculares, no han llegado al nivel biológico. Por eso es un debate si los virus tienen o no tienen vida. Chicos, y a nivel biológico vamos a tener la clasificación comienza con las células, porque una vez que los orgánulos celulares se combinan unos con otros, empiezan a formar las células, que es donde empieza el nivel biológico. Células. ¿Sí? Cuando una célula se une con otra célula, que forma un tejido. Cuando un tejido se une con otro, forma un órgano. Por ejemplo, el corazón. Cuando el corazón se une con los vasos sanguíneos, van a formar un sistema. ¿Cuál es ese sistema? Se forma un sistema. Y ese sistema es el sistema circulatorio, por ejemplo, pero también está el aparato, el sistema nervioso, el aparato. Entonces también puede ser un aparato, sistema o aparato. ¿Cierto? Y cuando varios aparatos o sistemas, como los que tú tienes dentro de tu cuerpo, como el aparato renal, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, se unen todos, van a formar un organismo. Organismo o individuo. O un individuo, que por lo general es de una especie determinada, como por ejemplo nosotros, que somos Homo sapiens. Bien, ahora, ya después que tenemos el organismo, podemos pasar al nivel ecológico. En el nivel ecológico se comienzan a agrupar esos individuos. Por ejemplo, si son varios,
varias personitas acá, vamos a hacer varias personitas. Muy bien, una personita, otra personita, otra personita. ¿Sí parecen personitas? Creo que sí. Y varias personitas, como todas son de la misma especie, se les llama población. Lindo, ¿verdad? Ok, ahora, si a esas personitas le anexamos ahora un perrito, le anexamos un gatito más chiquito, a ver cómo me sale el gato. No sé, un gatito, o sea, varias poblaciones de distintas especies se forma una comunidad. ¿Sí? Comunidad. Ahora, cuando esa comunidad, dentro de esa comunidad empiezan a interactuar los que tienen vida, que se llaman bióticos, y los que no tienen vida, que se llaman abióticos, se forma lo que es el ecosistema. ¿Cierto? Y entonces, de esta manera, tenemos los niveles de organización de los seres vivos. ¿Recuerdan? Ahí hay dos más que cuando los ecosistemas, un ecosistema con un determinado clima, si ese ecosistema está en un determinado clima, va a formar lo que se llama un bioma. Como por ejemplo el desierto es un bioma. Tiene un determinado clima, una determinada temperatura. Y cuando todos los biomas del mundo se combinan, forman la biosfera. Y así están organizados los seres vivos, desde un nivel químico, pasando por un nivel biológico, hasta un nivel ecológico. También hablamos de otro tema, hablamos de la bioquímica de los seres vivos, qué lindo, ¿verdad? Bioquímica, bio de vida y química de estudio de la materia. Entonces, bioquímica es la química de la vida o el estudio de la materia que forma la vida. Qué lindo salió ese concepto, vamos a colocarlo acá. Estudio de la materia que forma a los seres vivos. Lindo ese concepto de bioquímica, ¿cierto? Seres vivos. Sería un concepto de bioquímica. Entonces, si estamos hablando de materia, la materia tiene átomos y a esos átomos se le puede llamar elementos, ¿cierto? A átomos o elementos es lo mismo. Y si forman parte de la materia viva, forman los bioelementos. Entonces, cuando hablamos de bioquímica, tenemos que hablar de los bioelementos. Recuerden que en la tabla periódica tenemos más de 100 elementos químicos, pero solamente algunos de ellos nos forman a los seres vivos. Por ejemplo, si tú analizaras tu cuerpo, más del 96% de tu cuerpo está formado por bioelementos. ¿Cuáles bioelementos? El 96% son bioelementos primarios. ¿Y cuáles son esos bioelementos primarios? Esto, recuérdalo siempre. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y estos que están aquí lo vamos a abreviar como CHOMPS. ¿Son los únicos? No, también están los secundarios. Secundarios, que tienen un nombre muy bonito para los que van a estudiar medicina. Electrolitos. ¿Quiénes son los electrolitos? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Recuerden que esto lo estudiamos el año pasado en química. Nombres de los elementos químicos: sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. Lindo. Bioelementos secundarios. Y también se encuentran los oligoelementos. Los oligoelementos, como por ejemplo el silicio, ¿sí? El silicio sería un oligoelemento. Por ejemplo, el hierro también. ¿Dónde hay hierro? En tu sangre. Cuando una persona tiene la hemoglobina baja, le mandan a tomar hierro, ¿cierto? Para que le suba la hemoglobina, para que mejore esa cantidad de hemoglobina dentro de la sangre. Entonces, bioelementos son primarios, secundarios y oligoelementos. Los secundarios se pueden llamar electrolitos también. Pero principalmente enfóquense en estos, en los primarios. No se compliquen mucho, bioelementos. Y cuando esos bioelementos se unen, cuando se unen un bioelemento más otro bioelemento, vamos a ponerlo aquí, un bioelemento más otro bioelemento, van a formar una biomolécula. ¿Cierto? Una biomolécula. Y esas biomoléculas podían ser de dos tipos: orgánicas, o podían ser inorgánicas.
de las cuales hablamos. Principal biomolécula inorgánica, el agua. Biomoléculas orgánicas, ¿cuáles son? Las describiremos en las siguientes clases, pero a manera de introducción tenemos las proteínas, los glúcidos, los ácidos nucleicos, los lípidos y podemos incluir también las vitaminas. Lindo, ¿verdad? Resumiendo, bioquímica, la química de la vida. Vamos a estudiar los bioelementos primarios. Y un bioelemento más un bioelemento forma una biomolécula. Las biomoléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas. Inorgánicas, principalmente el agua. Les nombro otra, CO2. Y las orgánicas, principalmente son orgánicas porque tienen enlaces carbono con hidrógeno. ¿Sí? Se ve este enlace allí en esas biomoléculas orgánicas, como las proteínas, glúcidos, ácidos nucleicos, lípidos y vitaminas, pero de eso hablaremos en los próximos bimestres. Chicos, se despide su profesor de biología. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, papitos y mamitas, por permitirnos llevarnos educación desde casa, desde Científico del Norte. Un abrazo para todos. Cuídense. Si pueden, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen un like allí dentro del canal. Cuídense. Chao, chao.